Eduardo Cutiño es autor de varios libros donde a través de lo que es su especialidad, que es la ciencia matemática, la estadística, él es docente, es investigador, se ha metido con temas que nada tienen que ver aparentemente con esas disciplinas que pueden ser muy frías, que son ciencias exactas, porque se ha metido con la nacionalidad de Gardel, se ha metido con Jack el Destripador, nada menos, y se ha metido con El Tesoro de las Masilotti, que es su último libro, y está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Eduardo? Un gusto recibirte. Buenas tardes, Jaime. Un placer estar acá. Por favor, ¿cómo aplicás esa formación científica de tanto número, de tanto rigor para investigaciones de tipo histórico como la nacionalidad de Gardel o Jack el Destripador? Bueno, si tú miras, hay una discusión quizás un poco bizantina en tanto al origen de Carlos Gardel. Se va a saldar el día que una prueba de ADN concluya, digamos, la discrepancia, la controversia que hay entre dos teorías que disputan en forma quizás agresiva, digamos, su origen. Una prueba de ADN mitocondrial no es más que una prueba matemática, donde hay cierto sector del ADN mitocondrial, que es el que se conserva para ese tipo de pruebas. Cada ser humano, hay una parte del ADN mitocondrial que no codifica genes, que es una especie de ADN basura. El ADN mitocondrial es como si fueran 23.000 letras que tenemos todos, que las compartimos en un 96% con los chimpancés, pero hay un cierto porcentaje que es único de cada ser humano. Hay dos tiras de 300 letras cada uno, el sector HB1 y el sector HB2 del ADN mitocondrial, estandarizados por el FBI, que son como una huella digital de cada persona. Y hay una prueba matemática en función de cuál es la probabilidad que por simple azar se consiga una coincidencia con respecto a esa, que es una especie de cédula de identidad que tenemos cada uno de nuestros genes, en nuestro ADN mitocondrial. Y una prueba matemática algún día se supone que va a dilucidar el origen de Gardel. Y bueno, con respecto a la identidad de Jack el Destripador, en este momento hay justamente una controversia en cuanto a un chal que ha aparecido, un chal con sangre y semen, y supuestamente hay una prueba mitocondrial que culparía, digamos, a Aaron Kosminski, que era un judío polaco que vivía por la zona, que Scotland Yard lo tenía dentro de sus posibles sospechosos. Vamos a recordar, porque no todos pueden recordar las fechas de Jack el Destripador. Fue un caso que conmovió a fines del siglo XIX. Sí, ¿no? Estamos hablando de Londres en 1888. Ese fue el epicentro de los acontecimientos. El fin de las postremerías de la era victoriana, en los barrios bajos de Londres, donde... Un asesino de prostitutas, básicamente. Un asesino de prostitutas atacó durante... No se sabe muy bien... La masa total de eventos habría comenzado el 3 de abril de 1888, donde, según la visión de una prostituta que sobrevivió, se llamaba Emma Elizabeth Smith, fue atacada por 3 hombres, de los cuales uno era adolescente, y le cortaron una oreja, le lastimaron, y falleció al día siguiente, producto de las heridas, pero es la única de los hechos misteriosos de lo cual rescatamos un testimonio. O sea que el Destripador dejaba cartas. El siguiente crimen sería el de Martha Teibram, el 7 de agosto de 1888. El primer crimen claro, aparentemente, de Jack el Destripador fue el 31 de agosto de 1888, con el crimen de Marian Nichols. Siguió una semana después, el 8 de septiembre, el de Annie Chapman. Esos dos crímenes son considerados como que con un modus operandi clarito, que de tener que haber sido un mismo sujeto. Luego, el 30 de septiembre de ese mismo año, en la madrugada, hubieron 2 crímenes. Luego, el 8 de noviembre de 1888, hubo un crimen terrible, espantoso, donde una prostituta más joven apareció terriblemente mutilada. Luego, en el año 1889, el año siguiente, a mitad de año, hubo 2 eventos. Apareció asesinada una prostituta llamada Alice Mackenzie. Un mes después apareció aproximadamente un torso, el cuerpo de una mujer sin brazos y piernas y cabeza. En el año 1890 no ocurrió más nada.
y en febrero de 1891 para Scotland Yard sería el último crimen misterioso que aparentemente tendría un hilo conductor. En el entremedio llegaron varias cartas, más de 100 cartas firmadas por Jack el Destripador, y tuvo un inmenso misterio en lo que se generó, digamos, a partir de la prensa, porque fue no el primer asesino serial, sino el primer asesino mediático de la historia. Claro. Fue el impacto que tenía en la prensa era terrible. Hubo un juego complejo con la prensa. Se vendieron más diarios en esos meses de 1888 que en todo un año entero. Fue el comienzo, además, de la prensa escrita con imágenes, con fotogramas, con dibujos. Nunca se supo. Tuvo una implosión mundial, ¿no? Nunca se supo exactamente quién era Jack el Destripador. No. Nunca se supo la identidad. ¿Y de dónde te viene el interés a ti para A investigar? mí me encantan los misterios, así como todo ser humano. Me gusta por lo menos dar una respuesta consistente. Yo quiero a este misterio darle una respuesta consistente. ¿Y podés darla desde Montevideo en el 2014, lo que Inglaterra, mundo desarrollado, durante un siglo y medio no ha podido? Yo me manejo mucho por internet. Lo que pasa es que los ingleses son muy ordenados y hay mucho material en internet. Mucho. Parece que fueron un delirio hacer una investigación solo por internet. Yo no he visitado, la verdad, ni Inglaterra ni Londres. Pero cuidado, porque la perspectiva que tiene un uruguayo puede serles útil, porque investigando desde allá adentro, ellos capaz que no perciben errores en sus investigaciones o en sus puntos de vista que alguien de afuera sí los ve. O sea, uno cuando un psiquiatra, un psicólogo, claro, necesita la perspectiva de otro. La perspectiva del de afuera les puede ayudar a ver cosas que no están viendo. Y puede ser un muy buen punto de vista que alguien muy externo a su cultura les dé su punto de vista. ¿Cuál es tu teoría y cuáles fueron tus hallazgos? Que están publicados en ese libro editado por Cruz del Sur, que veíamos la carátula, que es el que el que tenemos aquí. Ahí va. Dame, se lo voy mostrando. ¿Y cuál es tu teoría? A ver, Torre del contanos. Vigía, ediciones. Torre del Vigía, Torre perdón. del Vigía. Torre del Vigía. Yo considero los principios más básicos de la criminalística. En realidad no existen crímenes perfectos. Lo que existe son investigaciones imperfectas. Parece que la clave de todo esto está en que el asesino supuestamente envió cartas. Bueno, ahí hay toda una controversia. Llegaron más de 600 cartas misteriosas, 300 a la policía de la ciudad, a la policía de la City, y otras 300 a la policía de Scotland Yard, que es la policía metropolitana. Hay en total más de 100 cartas firmadas por alguien que dijo llamarse Jack the Ripper. Sin duda que esas cartas tienen la caligrafía de varios sujetos. Pero la evidencia forense básica es esa, que hoy se conserva y hoy está. Atribuirle a que un montón de locos, periodistas inescrupulosos o bromistas escribieran tantas cartas me parece un error. Me parece que alguna de esas cartas perfectamente pudo haber sido escrita por el asesino. Y eso fue el primer punto que yo investigué. Apuntando a qué, algo muy elemental, que quizás ellos no, me parece que a mí me parece raro, digamos, que Scotland Yard, digamos, no apunte, digamos, a los médicos que trabajaban en la zona y especialmente a los médicos que trabajaban para la policía. Yo creo que ahí puede estar la clave, digamos. El asesino cortaba órganos muy bien, rápido, en la oscuridad, mostrando conocimientos de anatomía, según indicó el doctor Baxter Phillips, que participó en 4 de los 5 crímenes básicos de Jack el Destripador. El doctor Sanders también dijo que había conocimientos de anatomía en el asesino. Y está claro que el asesino usaba por lo menos un cuchillo de 30 centímetros, que era justamente el tipo de cuchillo que usaban los cirujanos en ese momento para operar, para cortar, ¿no? El cirujano de la época, como no había anestesia, se hacían tomar unas cosas para dormir a los pacientes, láudano u otros elementos, no había anestesia. Entonces tienen que cortar, mutilar rápido y estaban especializados en cortar rápido. Yo creo que el punto número 1 de mis sospechas estaba centrado en todos los cirujanos que trabajaban en la época. ¿Y por qué no? Los cirujanos que trabajaban para la policía. Porque el asesino en una de sus cartas dijo, estoy ahí, siempre los estoy mirando, estoy con ustedes.
E inclusive en el año 1895 llegó una carta que dijo que yo soy uno de ustedes, le dice inclusivamente. Bueno, y tú analizaste las cartas. Yo analicé las cartas. A ver, tenemos algunas aquí, vamos a ver si que nos explique por lo menos todas las pruebas están en este libro, pero contanos. Esa es una de las famosas cartas, está firmada por Jack the Ripper al final, sí, ahí y se titula Dear Boss. Muchas de las cartas se titulan así, querido jefe, que es algo típico de Estados Unidos. Esa carta anterior, el asesino dice vivir en el número 17 de Whitechapel Road, una calle. Esta es otra carta. O sea, estas son todas cartas que dejaban al lado de los cuerpos. Hay más de 100 cartas firmadas por Jack the Ripper. Esta es otra carta firmada por Jack the Ripper. Esta carta existe actualmente y se conserva. Esta es otra caligrafía, también titulada Dear Boss, como ustedes pueden ver. Muestra otra caligrafía. Bien, pero entonces, ¿cómo saber cuál es la...? Mira, esta es otra caligrafía. Esta es otra caligrafía ¿Cómo más. saber cuál es la verdadera caligrafía, la que tú sospechás que puede ser bueno, el esta carta asesino? que están viendo actualmente se llama la carta del doctor Openshaw, o Openshaw Letter, que fue un patólogo que identificó una carta anterior que vino acompañada por un riñón humano. Justamente a una de las víctimas, llamada Catherine Eddowes, el asesino les trajo un riñón y llegó una carta acompañada por ese riñón. Entonces, esa última carta que ustedes vieron tiene una caligrafía extremadamente parecida a otra, llamada From Hell, que fue la que vino acompañada por ese riñón. Esta otra carta... Que no tiene nada que ver con las caligrafías anteriores. No, pero es muy parecida a la caligrafía de la carta From Hell, que la que sí vino acompañada por un riñón, la que se considera como de las más verdaderas de todas. Sí, bueno, vino con el riñón. Viene evidencia concreta y Vino los con premio. patólogos de la época dijeron que ese era un riñón de una alcohólica. Como era la el riñón izquierdo. La víctima. Sí, sí, sí. Bien. Y esa caligrafía, digamos, es diferente a las demás. Hay varios patrones, por lo menos 3 patrones existen. ¿Sí? Bien, y tenemos algunas otras imágenes vinculadas a lo que son las pruebas. Esta, por ejemplo, Eduardo, ¿qué es esto? Bueno, esto que estén viendo aquí, digamos, es un documento que obtuve de internet del doctor Stephen Herbert Appleford. El doctor Stephen Herbert Appleford era un cirujano que trabajaba para la policía de la ciudad en ese momento, vivía en el epicentro de los acontecimientos, y si ustedes observan, el apellido Appleford tiene una doble P. Yo lo considero, después de un montón de análisis en mi libro, uno de los principales sospechosos. Si ustedes miran ese documento, si lo pueden pasar de nuevo un minuto, ese documento tiene, está obtenido en internet, ¿no? Pero si ustedes ven, en un momento necesita testigos, en el margen inferior izquierdo hay la firma de 2 testigos. Ajá, esos que están de costado. Esos que están de costado. Y hay una marca en el medio. Sí. Está agujereado ese documento. La persona que sacó este documento, en un momento tuvo que decir qué profesión tenía y hizo una raspadura en el documento. Está roto. Si ustedes miran, ese documento está roto. Ajá. En un lugar clave donde dice profesión. Justamente los doctores en esa época había todo un tema con su trabajo. No es como ahora. Había mucha desocupación, muy pocas posibilidades laborales. Estaba muy complicado obtener empleo de calidad para los doctores. Bueno, Sherlock Holmes, el personaje de Sherlock Holmes, fue creado por Conan Doyle, que era un médico, que se dedicó a la literatura porque no tenía trabajo, literalmente. Bien, pero entonces, ¿por qué hay tanta polémica sobre quién fue este asesino? Porque si viene una carta con el riñón de la víctima, digo... Yo no soy investigador, pero... Intentaron, digamos, hacer cuadrar esa caligrafía. Se forzó... A buscar a ver qué personajes en la época, por la zona. Y ahí me parece que viene el primer gran error, porque la zona vivía mucha gente pobre que no sabía leer y escribir. El que envió esa carta tiene una caligrafía, todas esas 3 cartas, una caligrafía concreta, tenía estudios. El 10% de las personas sabían leer y escribir en esa época, y no vivían en la zona más pobre de Whitechapel y Aldgate, donde ocurrieron los acontecimientos más complejos. ¿Cuál es tu conclusión final? ¿Tú das el nombre del asesino? Yo creo que aquí, digamos, hay un juego entre varios sujetos. Yo creo que hay 2 cirujanos que trabajaban para la policía, que participaron en una de las autopsias, cuya caligrafía se parece a 2 de las cartas que hemos visto recién. Y uno de esos cirujanos en un momento presentó un documento y uno de los testigos que ustedes ven ahí abajo tiene una caligrafía igual a la 3ª carta. Yo lo que afirmo que hay
tengo 3 sospechosos combinados con caligrafías muy similares a las de las cartas. Ese es el punto básico de partida de mi investigación. Y a partir de allí, esos 3 nombres, uno de esos 3 nombres es el asesino. Exactamente. El que yo considero como sospechoso primordial de estos crímenes, porque no estaba solo. Lo que pasa es que el detalle importante es que acá hablan de Jack the Ripper cuando era una figura ficticia. Para mí eran varios otros. Claro, como dijo la mujer que sobrevivió. Stephen Herbert Appleford, para mí fue el responsable de las 3 primeras víctimas canónicas de Jack the Ripper. La primera víctima aceptada mundialmente ocurrió, estamos hablando de Marian Nichols, que fue asesinada un 31 de agosto de 1888. Bueno, este sujeto que estoy hablando, Stephen Herbert Appleford, falleció un 31 de agosto, pero de 1940, y falleció a los 88 años. Pero eso no es todo. Su madre nació un 31 de agosto. Su madre se casó en Londres también un 31 de agosto. Y su madre falleció un 26 de agosto de 1881, unos años antes, dejando a este sujeto y su familia en la pobreza, en una situación muy complicada. ¿Tu investigación ha llegado a Londres? No ha llegado a Londres todavía. Este sujeto en ese momento buscaba casarse con una persona de dinero y no conseguía, se casó 3 años después. Curiosamente, su prometida se llamaba Marian Appleford, bueno, el apellido lo tomó coincide con el nombre de las víctimas, y además cumplía años un 5 de septiembre, en el medio de las 2 primeras víctimas canónicas. Y justamente a la segunda víctima canónica, el asesino, que está en una posición sexual claramente, el asesino le arranca 2 anillos y está en una posición claramente sexual. Para los especialistas de escolta guiar es un crimen claramente sexual. O sea, un asesino en serie, hay que entender que en la mayoría de los casos, más si es de índole sexual, es un sujeto que se masturba matando mujeres, asesinando mujeres. Este sujeto, claro, formaba parte de la casta superior que vivía en Inglaterra, con dinero, pero su familia se fundió. Y pretendía casarse con una mujer de dinero para levantar. Este sujeto, justamente, no hubiera tenido jamás relaciones con una prostituta. Entonces no tenía relaciones sexuales este sujeto. Estaba deseando casarse con esta mujer para tener relaciones sexuales. Hay un tema muy ligado a la masturbación, que es muy importante para no generar teorías en ficticio. Los especialistas del FBI plantean que la figura básica de un asesino en serie es con un padre ausente, sobre todo en crímenes de índole sexual, y una madre sobreprotectora. Justamente el padre había fallecido en 1873 y la madre lo sobreprotegió porque eran 5 hermanos y él era el hermano menor, eran todas hermanas mujeres. Y su familia se dedicaba a fabricar entretejidos y bueno, la revolución industrial fundió a la familia. Su familia y él de pequeño manejaba agujas y lo manejaban sus hermanas y probablemente sus hermanas cuando se peleaban con él lo lastimaban con agujas, lo pinchaban. Es muy probable que en las peleas entre niños hubiera agujas y él sufriera mucha violencia al ser hermano más chico de todos. Claro. Él proyectó esa misma violencia que vivió de chico, de pequeño, en sus víctimas. El libro se llama Jack el Destripador, un enigma con solución. Torre del Vigía es la editorial. Está toda esta investigación de un uruguayo que se mete con uno de los villanos más famosos de la historia. Es el asesino más famoso de la historia. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En una investigación que sigue abierta y que permanentemente uno se entera de que hay otras investigaciones que apuntan a determinados nombres. Como que se quiere cerrar este caso en la historia. Y bueno, está el aporte de Eduardo aquí desde su investigación muy minuciosa, como ustedes habrán visto. Ya tendremos tiempo de hablar de tus otros libros. Acaba de salir El Tesoro de la Machilotti, metiéndote en una leyenda urbana
montevideana como es esta. Hermosa Así que vecina. bueno, seguramente volvamos a conversar. Muchísimas gracias por haber placer. venido. Muchas gracias por la invitación.